Bueno, se dice que a raíz de que Barranquilla fue la ciudad pionera de la radio en Colombia y la primera emisora de radio de Colombia se llamó La Voz de Barranquilla, 760 kHz en AM. Eso creó la necesidad de poner altoparlantes en toda la ciudad, porque no estaba la emisora emitiendo con su transmisor, pero no habían receptores, no habían radios para que la gente pudiera escuchar lo que la emisora estaba haciendo. A nivel noticioso, a nivel musical, no había muchos. Entonces, en esa época, se dice que eran los años 30, más o menos, se decidió poner en la ciudad unos altavoces que reproducían el sonido de esa emisora para que la gente la pudiera oír. A partir de esos altavoces empezaron algunas personas la inquietud de decir, oye, pero hay altavoces que suenan fuerte y que pueden emitir un sonido que alegra o que informa o que llega a los oídos de la gente. Y empezaron a crear los parlantes pequeños. Esos parlantes fueron creciendo porque ya habían fiestas de casa. Y después empezaron los famosos salones burreros o verbenas de patio y empezaron a crecer un poco más para poder llenar con sonido la capacidad del área donde estaban, que cada vez era más grande. Luego empezaron a pintarle en tiza dibujos, a pintar en tiza de colores. Entonces este era el tal, este era empezar la cara de esto, o un instrumento musical, una guitarra, qué sé yo. Y empezaron a tomar personalidad, que esa es la gran diferencia entre un equipo de sonido normal, un equipo marca Sony, marca Panasonic, y un pick-up. Esos equipos también suenan, también emiten sonido. Estos también, pero estos tienen personalidad. Tienen una historia, tienen un lobo, tienen un tanque de guerra, tienen un dragón, tienen un timbalero, tienen un solista, tienen alma. Entonces, ya a partir de esa época empezaron a tener nombre, empezaron a tener un dibujo, fueron creciendo más al punto de llegar a ser equipos grandísimos que ya tocaban en áreas grandísimas, en canchas, en áreas grandes llamadas verbenas. A mediados de los años 80, imitando un poco las amplificaciones del momento, hubo un pick-up que decidió ya no originar su sonido desde un solo módulo, como este, que emitía desde ahí todo, y empezó a fraccionar ese sonido y ponerlo en varias partes de la verbena repartidos. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro en la esquina, otro acá, otro acá. Y de esa forma llegaba a un mejor cubrimiento, trabajando no un solo módulo muy duro, sino muchos módulos un poco más bajitos de audio. Ese pick-up se llamó Los Melódicos, cuyo primer paso al sistema de transistores lo dio el Mundi y el Ray Stereo, y antes algunos intentos de un pick-up llamado el Concorde del Chino Wong, algunos intentos de poner algunas partes transistorizadas y otras con tubos al vacío, bulbos al vacío. A partir de ese fraccionamiento del sonido, empezaron todos a pasarse allá y fue cuando se creó la era de los fraccionados, donde se perdió este dibujo, se perdió esta pintura, se perdió la parte del arte, de la psicodelia, y empezaron a darle protagonismo a la tecnología. Entonces ya yo tengo CDs, yo tengo video láser, yo tengo pantalla, yo tengo luces, y empezaron a darle protagonismo a la parte tecnológica. Primera mitad de los 90 quizás, se dieron cuenta que la cultura Sound System no era solo de Colombia, que la cultura Sound System había en otras partes y que teníamos una muy cerca, era en Venezuela. Se empezó a investigar que había en Venezuela y se dieron cuenta que en Venezuela habían las minitecas. Y decidieron hacer un intercambio cultural y traer una miniteca de Venezuela. Esa miniteca venezolana, inicialmente habían hecho el contrato con una llamada Scorpio de Venezuela, pero mandaron otra. A última hora hubo un cambio y mandaron una llamada a la Sonomóvil,
que se enfrentó a un pick-up fraccionado de Barranquilla llamado el Fidel. El Fidel en ese momento era uno de los que gozaba de una mayor tecnología y un sonido muy bueno, y por eso ese fue como el representante por Colombia o por Barranquilla en ese encuentro. Cuando el Fidel sonaba, sonaba muy bonito en toda la verbena. Cuando sonaba la sonomóvil, sonaba fuertísimo y con una presión de bajo que en Barranquilla nunca habíamos escuchado. Y nos quedábamos muy admirados. El señor Jaime Álvarez, propietario del Fidel, se dio cuenta de esta nueva forma y empezaron a probar ese sonido a 3 vías, con bajos, medios, brillos. Y empezaron a armar torres y entonces llegó otro por acá y empezó lo mismo, el Gran Torres lo hizo, después el otro, y empezaron todos a pasarse ese estilo, y luego vinieron los bajos estilo élite, y luego descubrieron los Servin Vega, que tienen un sistema de rebote que da más presión, y empezaron a investigar y todos empezaron a pasarse a ese sistema, acompañado de unas tarimas, de un protagonismo entonces que ya no lo tenía tanto, ya el dibujo había perdido protagonismo, ya la tecnología de no sé qué había perdido protagonismo, ya empezó el protagonismo a ser de los animadores, que en la época fraccionado animaban, pero por allá cada hora, cualquier cosita. Pero ahora ya los animadores empezaron a tomar más protagonismo, los efectos, el mashup, la batería, los samples, y empezaron a inundar de ruidos la música y de hablar, y esto empezó a distorsionar aún más lo primero que era esto. A principios de la era del 2010, los hermanos Altaona, algunos otros nostálgicos, románticos, empezaron a hacer réplicas de los picos primeros con este dibujo. Empezaron a hacer un timbalerito, un coreanito, un pijuancito, empezaron a exportar, empezaron a hacer homenajes aquí, y esos homenajes empezaron a crecer, entonces ya los pusieron a sonar, entonces ya fueron creciendo, y en un lapso de 6 años, quizás 7 años, han crecido a lo que fue la cultura primera, tratando de recuperar el estilo primero variado, tratando de recuperar la placa como protagonista, el dibujo, la música, y no el animador, el acetato como fuente principal de sonido y como patrimonio de la ciudad. Nuestro primer invento, que fue este pick-up, o este estilo de pick-up que ustedes ven aquí.